Bien, tengo la Biblia abierta en Mateo, capítulos 8 y 9. Dice el principio del capítulo 9, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. El asunto para mí, el asunto principal aquí es que Jesús vio la fe de ellos. Todo se desató porque Jesús vio que había fe. Estamos en un momento de la historia en la que vamos a necesitar más fe que nunca. Primero por las condiciones en las que el mundo está. Cada vez las cosas van más y más lejos de los principios de Dios. Se está atacando a la fe. Y como creyentes, nosotros tenemos esa fe que quieren borrar, esa fe que quieren que desaparezca. Tenemos que, por tanto, hacernos responsables de que nuestra fe no nos falte. Jesús oró por el apóstol Pedro cuando él iba a ser entregado y sabía que los discípulos iban a sufrir una enorme prueba. Para ellos Jesús era el sustento de su fe. También lo es para nosotros. Y al ver los discípulos que Jesús era arrestado injustamente y llevado ante el Sanedrín, ante el juzgado, para ser condenado como iba a ser, él ya lo había anunciado a sus discípulos. Para ellos aquello era una enorme prueba, una prueba de su fe. La intención de Satanás siempre ha sido robarnos la fe. Muchas veces decimos que él es el ladrón al que Jesús se refería en Juan 10, cuando dijo que el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir, pero que él había venido a darnos vida y vida abundante. Y encontramos que efectivamente la estrategia de Satanás en este tiempo, y siempre lo ha sido, es robar la fe del creyente. Robar la fe en Cristo, robar la fe en Dios, robar la fe en todas las promesas, en todo el futuro, en todo lo que Dios ya ha determinado para nosotros como creyentes. ¿Por qué se centra en la fe Satanás? Leemos en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Tiene que haber algo muy especial en la fe. Tiene que haber algo muy importante para que la Escritura señale a la fe, algo así como la clave de todo. Efectivamente, la fe es lo que nos conecta con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque no podemos recibir de Él lo que Él nos quiere transmitir. Dios es amor. Dios es todopoderoso. Jesús vino a derramar la gracia de Dios sobre la humanidad. La gracia que necesitamos, la cobertura de esa gracia
es la que nos abre las puertas de manera que nosotros podamos entrar en su presencia y recibir cualquier cosa que necesitemos. Pero solo lo podemos recibir mediante la fe. Así que, si tenemos esto en cuenta, vamos a comprender por qué la fe está siendo atacada. El profeta Daniel, hablando de los tiempos finales, decía que ese gobernante último al que muchas veces reconocemos como el anticristo, o como la bestia, o como el hombre de pecado que decía Pablo, el hijo de la perdición. ¿Por qué Pablo lo llama hombre de pecado e hijo de perdición? Es porque él representa al deseo de Satanás de romper todo el propósito de Dios. El propósito de Dios, decía Pablo, es reconciliar consigo a todos. Dios quiere reconciliar tanto consigo a la humanidad que le envió a su Hijo unigénito. Pero ahora dice, para que todo el que crea en Él. Y ahí está de nuevo el tema, es fe. Jesús llevó a sus discípulos a través de su ministerio para inspirarles fe, para que su fe se avivara. Las cosas que más frustraban a Jesús tenían que ver con la incredulidad. Y la incredulidad, ya sabemos lo que es todo lo contrario de la fe. Así que estamos en una lucha, estamos en una guerra entre la fe y la incredulidad. Lo que Dios quiere hacer y lo que Satanás quiere hacer. Y nosotros tenemos que tomar decisiones muchas veces de qué vamos a hacer. ¿Vamos a perseverar en la fe? ¿Vamos a alimentar nuestra fe? ¿Vamos a invertir en nuestra fe? ¿O por el contrario, vamos a escuchar al enemigo y vamos a dejar que sea su incredulidad, su falta de fe y de confianza la que anide en nosotros, la que nos robe la fe? Jesús vio la fe, dice aquí, acabamos de leer en Mateo capítulo 9, Jesús vio la fe de ellos. La primera razón por la que Dios nos da fe es para que creamos en la obra de Jesús. ¿Cómo es que Jesús anuncia el perdón de los pecados de este hombre? Lo primero que hace no es sanarle, es perdonarle. Porque Satanás aprovecha nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros pecados, aquellas cosas que sabemos que no están en el plan de Dios, pero sin embargo las hacemos, o son contrarios a su voluntad, pero que las queremos. Satanás va a utilizar todo eso para minar nuestra fe. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con culpabilidad. Es a través de la culpabilidad que el ser humano se aleja, se aísla de Dios, reconociéndose pecador. Ya lo vemos desde el principio. Cuando Adán y Eva fracasan, fallan, tomando del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo primero que van a hacer es huir de Dios. Dios va a aparecer en el jardín llamándoles y ellos van a esconderse hasta el punto que Dios les llama. ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? ¿Acaso habéis fallado? ¿Acaso habéis desobedecido? ¿Acaso habéis pecado? ¿Ves? Es algo instintivo. Es que cuando dejamos de confiar en Dios, Satanás tiene la oportunidad de que empecemos a confiar en Él. Dejamos de confiar en Dios porque nos sentimos culpables. Seguramente aquel paralítico, sabes que en Israel usaban un listado
de pecados relacionados con la enfermedad. De manera que cuando veían a alguien que estaba en malas condiciones, enseguida pensaban, ¿qué habrá hecho? Imaginaros un paralítico que no puede caminar, no puede desenvolverse, no puede estar con los demás. Seguramente se sentía tremendamente culpable. ¿Qué habré hecho yo para que Dios me tenga así? De hecho, los propios discípulos le preguntaban a Jesús en alguna ocasión, Señor, ¿quién, cuando vieron a alguien que estaba en esa situación, como un paralítico, Señor, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que tenga esto? Pero Jesús vio que tenían fe y que por tanto al tener fe había esperanza de que recibieran el perdón por sus pecados. Lo que aquella gente que se acercaba a Jesús con fe necesitaban era tener la fe suficiente para sentirse perdonados. Es la forma de desalmar al enemigo. Porque cuando hemos pecado, está bien que nos sintamos mal con nosotros mismos por haber fallado y que nos arrepintamos, que le pidamos perdón a Dios y debemos hacerlo. Todos hemos pecado y todos seguimos pecando. Y cuando descubrimos esos errores, esas debilidades, debemos de pedirle perdón a Dios, porque esas cosas no proceden de Dios. Dios no nos va a empujar a pecar de ninguna manera. Así que nos dejamos llevar por nosotros mismos, por nuestros conocimientos o nuestras ignorancias, por nuestros conceptos de la vida, por nuestras malas interpretaciones. Nos podemos dejar arrastrar hacia el error y permitir que el enemigo tenga su oportunidad. Porque él sabe que, como pasó con Adán, se alejaría de Dios una vez que descubriera que había pecado. El asunto es que todo el Evangelio consiste en esto. Dios envió a un nuevo Adán, al nuevo Adán que nos iba a rescatar de aquella condición. Jesús no se esperó a morir en la cruz para comenzar a perdonar los pecados. Jesús venía tan repleto de gracia y de verdad de parte de Dios, de misericordia y de compasión, porque toda la razón por la que Él dejara los cielos, dejara el trono para venir a esta tierra, era para derramar perdón, gracia, misericordia de parte de Dios. Y fue eso lo que le llevó a la cruz. No había otra manera de revelar el amor, la profundidad del amor y de la gracia de Dios que no fuera perdonando nuestros pecados. El ejemplo de aquella mujer que vino cuando Jesús estaba en la casa de un fariseo llamado Simón. Aquella mujer vino a postrarse a los pies de Jesús, llorando y enjugando sus lágrimas de los pies con su propio cabello, arrepentida, agradecida también, porque se sabía perdonada por Jesús. ¿Cómo es que una persona puede llegar a tener el agradecimiento en su corazón a pesar de sus pecados? Es solamente por creer en el perdón de Dios. Necesitamos creer que Dios nos ha amado hasta el punto de enviarnos a su Hijo y que al enviar a su Hijo al mundo nos ha ofrecido la gracia.
Decimos que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo de parte de Dios, y lo es. Y es algo tan maravilloso, es algo tan poderoso, tan costoso, que le ha tomado a su propio Hijo el entregar la vida por nosotros. Algo tan valioso no lo podemos sencillamente obviar, evadir. Todo lo que necesitamos es extender nuestra fe, poner nuestra confianza en Él, de manera que lo recibamos, de manera que sea nuestro, que ese perdón realmente viva en nosotros, porque de otra manera no estaríamos en condiciones de recibir todo lo demás que Dios tiene. La necesidad más importante de aquel paralítico era sentirse perdonado, porque de lo contrario, si se hubiera sentido o hubiera continuado en ese sentimiento de culpabilidad, es muy posible que hubiera estado cerrado para recibir lo físico que Dios quería darle. Aquel hombre tenía una tremenda necesidad, la necesidad de hacer una vida normal como cualquier otro, y no la podía hacer por su condición. Necesitaba un milagro, necesitaba sanidad. Y esto es lo que Dios le quería dar por medio de Jesús. Y esto es lo que Dios quiere transmitirnos a todos nosotros por medio de Jesús. Porque Él es la gracia personificada. Él es la gracia de Dios transmitida desde lo más profundo de su corazón, como su Hijo amado. De manera que nosotros entendamos que sin tener esto claro, nos será muy difícil confiar en el resto. Porque si no confiamos en el amor de Dios hasta ese extremo, ¿cómo vamos a confiar en que en medio de la nada nos bastará Dios? Porque todo falla, todo puede fallar en este mundo, todo. No importa lo que hayamos trabajado, todo lo que hayamos conseguido nos puede fallar. Todo lo que hayamos obtenido, no importa si fue un esfuerzo máximo, es que lo podemos perder, puede desaparecer. Y entonces nos quedaríamos de nuevo a solas, sin nada excepto Dios. Pero si no tenemos nada, pero tenemos a Dios, hay esperanza. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que Dios está con nosotros? Solo mediante la fe. Así que la fe es ese tesoro tremendo que es importante que lo desarrollemos, lo hagamos crecer, lo invirtamos, hagamos uso de él. Hagamos uso de la fe, aprovechemos cada dificultad que nos viene a la vida para poner en marcha nuestra fe, para buscar a Dios. Las promesas de la fe son tremendas. Nos dice la Escritura que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. La Escritura nos dice que Dios nos va a bendecir solamente por buscarle. Solamente por buscarle. El corazón de Dios está tan abierto a extender su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas que el acto simple de buscarle con fe nos va a recompensar. Dios va a actuar. Si entendemos esto, entonces vamos a comprender
¿Qué ocurre? ¿Por qué la Biblia enfatiza tanto el asunto de la fe hasta el punto de ligarla estrechamente con la salvación? Si creemos, seremos salvos. Si no creemos, no seremos salvos. Necesitamos entender esta realidad porque tiene un peso tremendo para nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer si todo nos falla? ¿Todavía tendremos fe? ¿Qué vamos a hacer si el mundo se viene abajo? Si la vida que hemos tenido hasta ahora dejáramos de tenerla. ¿Qué ocurriría si todos nuestros esfuerzos se quedaran frustrados de manera que... ¿y ahora qué? ¿Cómo vamos a reaccionar? Junto con las cosas que perdamos se irá nuestra fe. Junto con aquello que ya no nos vale, ya no nos podemos servir de ello, allá se va nuestra fe también. Por eso es tan importante el caso de Job. Y por eso Satanás puso tanto énfasis en que Job lo perdiera todo, todo. Satanás quería demostrar que cuando Job lo perdiera todo, también perdería su fe. Job lo perdió todo y sus familiares más cercanos se sorprendían de que todavía mantuviera su fe. ¿Te acuerdas lo que le dijo la mujer a Job? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una? Claro, la mujer estaba seguramente triste, frustrada, porque ella también había perdido todo. Pero el ejemplo de Job es para nosotros en la Escritura lo que necesitamos entender, que si todo nos fallara, si vinieran catástrofes, si vinieran guerras, si viniera hambre, venga lo que venga, y lo perdiéramos todo, si tenemos fe, todavía hay esperanza. Todavía nos levantaremos, todavía buscaremos a Dios, todavía caminaremos con Él, todavía querremos hacer su voluntad, porque hemos conservado, no hemos permitido que el enemigo nos quite el valor más grande, que se llama fe. Y es por esa fe que todo estará a nuestra disposición en Cristo. Que podremos esperar todo lo bueno, lo mejor de Dios. Jesús dijo, hablando de esos tiempos, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La fe es lo que nos ayuda a perseverar. Todo nos puede fallar, pero si tenemos fe, perseveraremos en Cristo. Seguiremos adelante con Él. Así de importante es. Así que os quiero llamar la atención en este sentido. ¿Cómo está tu fe? ¿Está tu fe a prueba de grandes tribulaciones? ¿De momentos extremadamente críticos? ¿Qué estás haciendo con tu fe? ¿La estás invirtiendo? ¿La valoras? ¿La guardas?
¿Eres responsable de mantener tu fe viva? ¿Qué ocurre cuando te vienen pruebas? ¿A dónde vas? ¿A quién acudes? ¿Cómo lo haces? ¿Acudes al Señor? ¿Acudes a su gracia? ¿Sigues confiando en Él? Estamos en esta escuela. La vida entera es una escuela. Y Dios está tratando de invertir en nuestra fe. No solamente con las grandes promesas que Él nos ha dado, sino a través de las pruebas que tenemos que atravesar. Porque al atravesarlas, demostramos si nuestra fe está viva o se está apagando. Si estamos dispuestos a mantenernos firmes y perseverar, o si estamos comenzando a dudar y a sentirnos que no tenemos fe. Si realmente estamos dispuestos a perseverar, tendremos que considerar que esa fe que Dios nos ha dado es el talento de la parábola. Dios nos ha dado a todos fe. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Está creciendo? ¿Se está haciendo cada vez más fuerte? ¿Estamos más dispuestos, más listos para afrontar mayores retos, mayores desafíos? Porque no solo pueden venir, vendrán a nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer frente a las pruebas? Necesitamos invertir en nuestra fe e invertir nuestra fe de manera que produzca, se haga más fuerte, alcance mayores objetivos y podamos estar listos para afrontar los mayores retos de la historia. Vamos a terminar con una oración. Van a venir los niños, no os vayáis. Aquí en España, el martes será el Día del Padre, así que los niños han preparado alguna cosita para dar a los papás. ¿Podemos hacer una oración? Padre, te damos las gracias por tu palabra, por las cosas escritas, reveladas, a través de las cuales tú estás invirtiendo en nuestras vidas. Nos estás enseñando, nos estás fortaleciendo. Y te lo agradecemos de todo corazón, Señor. Ayúdanos a ser constantes, a ser fieles a ti, leales a lo que hemos recibido. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.